Tomen su lugar, hermanos, por favor. Tomen su lugar. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como rey, el hijo de David. Y Mateo hace un gran énfasis en su persona y en sus enseñanzas. De hecho, si nosotros vemos el Evangelio de Mateo, los discursos de Jesús presentados en este Evangelio de Mateo representan más del 50% de lo que es todo el libro, lo que es todo el Evangelio. Y algo muy característico del Evangelio de Mateo, que además después de cada discurso se presenta una controversia para aceptar o para rechazar su mensaje, lo que equivale de alguna manera a rechazar o aceptar su persona y su reinado. El Evangelio de Mateo presenta la genealogía de Jesús, presenta la genealogía del rey, su nacimiento virginal, su adoración por parte de los magos, su bautismo, su tentación, sus milagros que Jesús hizo, su carácter santo que de alguna manera trasciende la ley, su entrada triunfal, su rechazo. Y bueno, son discursos, son relatos que el Evangelio de Mateo va teniendo. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo al 7 abarca todo lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. En el capítulo 10, la visión de los 12. Vemos del capítulo 18 al 19 un discurso sobre la humildad y sobre algunos problemas humanos, ¿no? Del 24 al 25, el discurso del Monte de los Olivos. Y en el capítulo que leímos ahorita, Mateo capítulo 28, vemos la gran comisión. Vemos, de hecho así tiene el título ahí en sus Biblias, el Evangelio de Mateo capítulo 28, a partir del versículo 16, la gran comisión. Yo quisiera compartir en esta tarde este tema, pero que tengamos en mente a Jesús como el rey, como el gobernante de todo el mundo, de todos nosotros. Y tenemos que verlo de esa manera, hermanos, porque si nosotros queremos encontrar la esencia de este pasaje, tenemos que ver primero la obediencia de sus súbditos. Dice la palabra de Dios que los 11 discípulos se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y si nosotros regresamos un poquito en el capítulo 26, versículos 31 y 32, Jesús había predicho que los discípulos le iban a negar, que Él iba a padecer, que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Y les había dejado instrucciones de dónde se iban a ver después de esto. Ahí en el capítulo 26, versículo 31, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y ahí viene Pedro, ¿no? Que era muy activo
su pensamiento, aunque su cerebro no le funcionaba del todo bien al momento de tomar decisiones. Y lo he dicho muchas veces, el apóstol Pedro era un hombre que era rápido de lengua, pero lento de su cerebro, porque después se arrepentía de lo que decía. Habemos muchos cristianos que así somos. Nos aceleramos, hablamos y después le estamos pidiendo perdón a Dios porque hablamos antes del tiempo. Y ahí viene la negación de Pedro. Y aquí vamos a ver, hermanos, cómo empieza con un contraste de acciones con lo que la gente hace ante la evidencia de la resurrección de Cristo. Mientras los soldados arman una teoría sobre la resurrección, los discípulos van a ir al encuentro de su maestro y de su rey, al monte donde Jesús les había ordenado que los iba a ver. El lugar específico de reunión previamente seleccionado por el Señor Jesucristo. Y Jesús sigue siendo el maestro y sigue guiando la vida de los discípulos, aun cuando Él ya ha sido sacrificado y Él ya resucitó. Los mueve de Jerusalén a Galilea después de su muerte y de su resurrección. Jesús sigue siendo el guía, el maestro, el líder, el rey. Y saben, hermanos, hoy hay mucha gente que no sabe para dónde ir, aun cuando Jesús les está indicando para dónde caminar. Hay gente que me dice: pastor, pero yo quiero que usted me diga cómo es que Dios me habla, cómo sé que Dios me habla. Y le digo: si yo no sé cuando me habla, voy a saber menos cuando te habla a ti. Pero sí hay cosas que nosotros podemos compartirles y decirles: a ver, si Dios pone en tu mente, pone en tu corazón determinadas cosas y tú sientes que esa es la salida a tus problemas y no lo haces, pues no estás escuchando la voz de Dios. Miren, hermanos, este es un ejemplo claro. Jesús les dijo a los discípulos: cuando todo haya terminado, cuando me hayan matado, cuando haya resucitado, nos vamos a ver en Galilea. Eso les dijo el Señor. Y ellos fueron a Galilea porque estaban seguros que el Señor iba a estar ahí. Obviamente, como todo, tenían sus dudas, tenían ciertas dudas en cuanto a lo que iba a acontecer, pero ellos confiaban en lo que su maestro les había dicho. Porque al final de cuentas, mis amados hermanos, la obediencia tiene que estar por encima a veces de la seguridad que tú tengas de que si van a pasar o no las cosas. Si Dios te dice: haz esto, hazlo, hermano, hazlo. Hay gente que Dios le está poniendo la salida a las cosas y se rehúsa, y Dios le da otra y se rehúsa, y al final le reclamamos a Dios porque las cosas no están funcionando. La obediencia a Dios es importante, hermanos, pero no solamente la obediencia, sino la adoración, porque dice la palabra de Dios ahí en Mateo que le adoraron, ¿no? Dice el versículo 17: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Esto es normal, hermanos. La adoración, reconociendo al Maestro como Señor, pero también como Mesías, que venció la muerte con poder. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes puedan decirlo así con esa seguridad: yo soy salvo y yo voy a vivir eternamente porque Cristo murió por mí. Pero no sé cuántos de su corazón lo puedan decir y estar seguros que a través de esa declaración que ustedes hagan, están adorando a Dios porque están reconociendo su poder. Pero ¿saben qué es lo triste? De verdad, es triste decirlo, pero dentro de nuestras iglesias, el 70% de las personas saben que Cristo murió, que Cristo resucitó, que dio la vida por Él, pero que dudan todavía como estos hombres dudaban. Sí, es que Dios dijo que la vida eterna, pero ¿y si no? Hay gente que no toma conciencia de esto, hermanos. Por eso vivimos así, perdónenme la expresión, hace un tiempo un hermano me regañaba y decía: es que usted luego usa palabras muy duras, o sea, en el sentido, pero vivimos como desgraciados, y esa es la palabra, no se puede usar otra palabra. Vivimos como desgraciados porque no creemos realmente en el Señor Jesucristo, no creemos que Él nos da la salvación, no creemos que Él nos va a contestar las peticiones,
¿Y saben cómo vives? Como una persona que no tiene la gracia de Dios. Por eso eres desgraciado. Sufrimos todo el tiempo somos mártires. Luego les digo, a veces nosotros tenemos espíritu de mártir, todo el tiempo nos estamos quejando y estamos llorando cuando el Señor nos ha hecho promesas, pero no damos ese paso de fe para disfrutar de esas promesas. Dice la Biblia que estos hombres le adoraron, aunque algunos, ¿qué dice? Dudaron, ¿no? Porque miren, hermanos, la adoración es la respuesta correcta del hombre ante la majestuosidad de Jesús. No hay de otra forma. No hay otra forma. La adoración implica no solamente admiración, sino también servicio. La adoración implica dos cosas. La adoración implica admiración. Yo no sé cuántos de ustedes todavía se admiran por lo que Dios hace. Pero también tengo que decirlo, tristemente muchos ya no se asombran de lo que Dios hace en su vida. Pareciera como si nosotros lo mereciéramos todo, ¿no? Me decía en la semana una hermana que me habló y me preguntaba, y me decía, ¿qué es el humanismo? ¿Por qué el humanismo? ¿A qué se refiere con humanismo? Bueno, el humanismo se predica desde aquí, cuando tú y yo somos los más importantes antes que Dios. Cuando el Señor me tiene que contestar, porque yo soy su hijo, y Él me tiene que contestar y yo le reclamo a Dios porque no me contesta. Eso es humanismo. Aquí lo importante es Dios, no somos nosotros. El humanismo es cuando te predican que Dios quiere que seas próspero y tienes que ser próspero y próspero y próspero. Pero no te predican que tienes que obedecer. No te predican que te tienes que sujetar a Dios. No te predican que la bendición viene como resultado de la obediencia a Dios. Porque hay gente que tiene mucho dinero. Me decía esta persona, me decía, es que yo ya no sé de verdad, o sea, yo no entiendo a Dios. No lo trates de entender, a Dios no lo vas a entender. O sea, hay gente que es bien malvada y tiene, y yo que le he seguido, ¿realmente lo has seguido? La pregunta es, ¿por qué has seguido a Dios? Porque te da, perdóname, pero te has equivocado toda tu vida. Si tú buscas a Dios porque a ver qué te va a dar, y porque Dios te va a quitar tu enfermedad, y Dios te va a quitar tu pobreza, y Dios te va a quitar eso, está equivocado el propósito con el que tú buscas a Dios. A Dios lo tienes que buscar porque Él es Dios, porque Él es tu Señor, porque Él es tu Rey, y es lo que estos discípulos hacían en este día de la gran comisión, cuando ellos, dice la Biblia, le adoraron, aunque algunos dudaban. Hay gente que busca a Dios solamente para que le quite sus malestares. Hay gente que busca a Dios solamente para que le dé económicamente. Por eso esas doctrinas crecen mucho en la iglesia. Y ustedes ven las iglesias que están atascadas, donde te hablan de prosperidad y declara tú la prosperidad y declara la sanidad, y saliendo de aquí vive como tú quieras, no hay problema, ya lo declaraste. Y yo lo he dicho muchas veces, no porque yo diga, ahorita yo declaro que ahorita saliendo me voy a encontrar un billete de 500, no creo que me lo encuentre. Puede ser, pero las posibilidades son .0001. Sí, hermanos. Y si me lo llevo a encontrar no es porque yo lo declaré. Entonces dice la Biblia que estos hombres le adoraron. Y saben, mis amados hermanos, yo quisiera decirles que tenemos que admirar el carácter y las obras que Jesús hace hoy en nuestra vida y hará más adelante. Tenemos que ponernos a su servicio, porque nosotros estamos para servirle al Rey. No el Rey está para servir a nosotros. Sin adoración, hermanos, un creyente no puede cumplir la gran comisión. Yo le preguntaba a esta hermana, ¿cuándo han sido fieles para buscar a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo le dedicas para tener un tiempo devocional con Dios? No de que me sirvieron mi plato de comida y Señor, gracias, y pues dáselo al que no lo tiene, y gracias porque hoy sí nos diste, ya. No, ¿cuánto tiempo le dedicas para darle devoción realmente a Dios? Reconocerlo como tu Señor, reconocerlo como tu Salvador.
Porque mis amados hermanos, son diferentes las respuestas de los hombres ante la persona y la obra de Cristo. Hay unos que lo ven como el sanador, como el proveedor, pues no sé, a veces hasta como fetiche, ocupan el nombre de Jesús como si fuera una palabra mágica, abracadabra, y utilizan el nombre de Jesús así. Hay gente, hermanos, que declara la sangre de Cristo y por la sangre de Cristo, hermano, la sangre de Cristo fue derramada para que tú y yo seamos salvos, nada más. Lo demás es añadidura. La gran comisión que el Señor nos da. Miren, dice la palabra de nuestro Dios, ahí en el versículo 18, y aquí vemos la autoridad del rey, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén, hermanos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El único que tiene todo el poder es Jesús. Aquí en la tierra y en el cielo. Nadie de nosotros puede estar por encima de la voluntad del Señor. Esta acción, dice Jesús, se acerca. Es una acción que toma Jesús. Se acercó. Porque esa era la costumbre de Jesús, acercarse con sus discípulos. Pero también se acercó para comunicarles algo importante que requería esa intimidad, que requería esa cercanía. No como hablándole a toda la multitud, sino como hablando a la gente más cercana, a la gente que tenía más contacto con él. Les habló. Y miren las palabras de Jesús resucitado, hablándole al hombre con claridad y con trascendencia. No les dio mensajes que había que desenmarañar o descifrar después. Claro les dijo, toda potestad me es dada. Y cuando hablamos de esta declaración, hermanos, toda no deja nada excluido, no deja nada afuera. Toda potestad, todo lo que le fue dado, esa autoridad oficial de Jesús le fue dada. Por eso cuando la gente pregunta y dice, pero ¿por qué el Señor me hace esto? No sé si te lo haga el Señor, pero si te está pasando en tu vida, pues recuerda algo, que el Señor es soberano. Es que si fuera Dios no permitiría que mi hijo se muera. Si fuera Dios no permitiría. ¿Sabes qué? Dios no es Dios por lo que tú creas que puede o no puede hacer. Él es Dios porque Él es soberano. Nada más. Es como un rey que asciende al poder y tiene que recibir las muestras de sus súbditos, de las muestras de su reinado. Él tiene que recibir una corona, un trono, un báculo o un cetro, ¿no? Miren, Jesús cuando resucitó derrotó al príncipe de este mundo. ¿O no? ¿Sí lo creemos, hermanos? Claro, derrotó al príncipe de este mundo y ascendió a su trono. Dice la Biblia, a la diestra del Padre, como rey sobre todo el universo, sobre todo, en el cielo y en la tierra. Miren, hermanos, el ámbito de su autoridad plena es en el cielo y en la tierra, es decir, todo. ¿A dónde irías que no estuviera el Señor? Ningún lado, hermanos. Y eso es lo que yo quiero que lo vayamos grabando en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando éramos niños, cantábamos un canto que decía, tan alto que no puedo estar por encima de él, tan bajo que no puedo estar por abajo de él. Y dice, tan ancho que no puedo estar fuera de él. Grande es el Señor. Así es nuestro Dios. Y luego este rey que habla de toda su potestad, de todo su poder, le da el mandato a sus discípulos. Por tanto, y esta palabra, hermanos, también es la
Esta frase de por tanto es la conclusión que se desprende de la declaración anterior. Toda potestad me es dada. O sea, yo ahora mando, o mando sobre todo. Como yo mando sobre todo eso, por tanto, y hacer discípulos. Este texto, estos versículos y estos verbos que están aquí, ir y hacer, están en tiempo imperativo. Son órdenes, no se discuten. Esto, hermanos, es algo que no da pie a pues quiero hacerlo o no lo quiero hacer. Está en imperativo y está basado en la autoridad de Jesús totalmente. Ir y hacer discípulos. Ir es una acción a realizar, ¿no? Y hacer discípulos es el trabajo a realizar. No solo proclamar el Evangelio, algo que sea de empezar, sino debemos de cuidar de que esta predicación del Evangelio dé fruto, que dé discípulos. Procurar que las personas que escuchan el Evangelio sigan al Señor y que el Señor pueda llamarlos igual que a nosotros y nos involucre en esa dinámica del discipulado. A todas las naciones, dice. Este es el objeto, ¿no?, de la acción que ha de realizarse. Todas las naciones, no incluye ninguna. No debemos quedarnos cortos, hermanos, en el alcance de la predicación. Existen formas de participar en este alcance mundial. Miren, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, les escribe ahí en el capítulo 1, cuando habla de la comunión en el Evangelio, y ahí habla de la participación de la iglesia por medio de ofrendas al apóstol Pablo. Y él consideraba la causa como digna de honor, porque saben, hermanos, si hay un trabajo que es digno de sentirse uno honrado, de sentirse uno bendecido, creo que es el ministerio dentro de la iglesia, porque es un trabajo que es Dios el que te lo da. A veces ni siquiera tú lo buscas, Dios lo da. La pregunta es: ¿cuántos consideramos digno de honor el ministerio dentro de la iglesia? ¿Cuántos consideran que vale la pena participar en este trabajo del ministerio? Porque hay gente que no lo ve de esta manera, ¿eh? Yo he escuchado a unos hermanos de la iglesia, pues que tienen años en la iglesia, que vienen a la iglesia, pero que ni siquiera saben cómo se maneja la administración de una iglesia, y que cuando les preguntan: hermano, ¿y tú diezmas? Ah, pues si diezmo hago rico al pastor o a los hermanos, y ni siquiera saben. Yo tengo amigos que no son cristianos y que me preguntan, ¿no? Y luego me dicen: ¿pero qué onda así manejas ahí una lana? ¿No? Yo a veces ni sé cuánto hay en la tesorería. Digo, nosotros como pastores bueno, en la iglesia presbiteriana no es así. El pastor no maneja el dinero, el pastor no recoge los diezmos para él. El pastor cada 8 días le dan un apoyo, pero a veces el pastor sabe cuánto hay en la tesorería, porque al mes deberíamos empezar entregando un informe de tesorería, y al reunirse uno con el consistorio recibe uno el informe, pero que uno esté al pendiente de: ay, es que la hermana Laura no diezma, el hermano sí, la hermana no, esta otra hermana sí, esta hermana no. Nosotros no sabemos quién diezma, quién no diezma, pero el Señor sí sabe. Pero hay gente que desvalora el trabajo dentro de la iglesia. Pues ¿para qué les den mi diezmo? Se lo van a gastar. ¿Sabe Dios en qué se lo gasten? No, el pastor ya hasta carro trae. Que no traigo, hermanos, así que échenle ganas. No, pero de verdad. Y yo recuerdo hace no sé cuántos años que fuimos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y llegamos a una iglesia y estaba un carro deportivo estacionado allí en la iglesia, en el estacionamiento de la iglesia. Y yo escuché unos hermanos
que de allá del sureste también, así hacer el comentario, oh, pues se ve que le va bien a Rodolfo, era el pastor que estaba, Rodolfo Ramos, y decía, no, se ve que le va bien al pastor, mira nada más qué carrazo tiene. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que el carro no era del pastor, era de un hermano que se congregaba ahí, que por cierto es de aquí de México, un hermano muy querido por nosotros, que por cierto en ese tiempo fue el que nos dio el hospedaje en su casa. Y al final de la reunión de la semana, pues tuvimos toda la semana, esos que hablaron hablando del pastor, diciendo que le dejaba dinero al pastor a la iglesia, que ya tenía el Corvette ahí estacionado, y pidiéndole permiso al hermano, al dueño del carro, para sacarse fotos arriba del carro. Le digo, entonces, ¿eso de qué habla, hermanos? Que no valoramos el ministerio pastoral. Aún si ese carro hubiera sido del pastor, uno hubiera dicho gloria a Dios, qué bueno que Dios lo ha bendecido al hermano a tal grado que tiene eso. Pero no valoramos a veces, hermanos, el trabajo del evangelio, no lo consideramos digno, y a veces lo transmitimos a la familia, ¿no? A mi hija Gabriela le preguntaron en la escuela, ¿y en qué trabaja tu papá? No, su papá no trabaja, es pastor. Porque no lo consideramos como algo honroso a veces, ¿eh? Pero estos discípulos están dispuestos a obedecer y a ver el progreso del evangelio, porque el evangelio no estaba preso, hermanos. El evangelio seguía progresando y había formas en las que progresaba. Se estaba proclamando en primer lugar el evangelio dentro de las mismas prisiones. El apóstol Pablo, la mayor parte de sus cartas las escribe en prisiones. Muchos creyentes estaban cobrando ánimo con ese ejemplo del apóstol Pablo, y cada vez se atrevían más a predicar el evangelio sin el temor de que fueran castigados. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir en el ministerio? Porque no solamente servimos a través de estar como pastor o como anciano, también, hermanos, con el apoyo que damos al servicio. Y viene la promesa, ¿no? Dice, y aquí yo estoy. Es una conjunción la que encontramos ahí, ¿no? Versículo 20. Y he aquí, y una conjunción entre el mandato y la promesa. La comisión va con promesa de compañía, que tiene que ser indispensable para este trabajo del evangelio. Dice, y he aquí yo estoy, Jesús está con nosotros. Y aquí, hermanos, esto es lo que quiero que ustedes tengan claro. Hermana Laura, hermanos, todos los que a veces pasamos esos momentos de depresión y angustia, no se les olvide, el Señor está con ustedes. Él lo prometió y Él lo va a cumplir, pero tenemos que creerlo. Tenemos que creer que el Señor está con nosotros. Porque dice, he aquí yo estoy con ustedes. ¿Cuánto les dijo? ¿40 días? ¿Una semana? ¿Qué dijo? Todos los días. No está hablando de una semana, de un mes. Yo estoy con ustedes todos los días. Y si no mal recuerdo, hermanos, o más bien no lo interpreto mal, dice aquí, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de Dios. La gran comisión es que tú y yo prediquemos el evangelio a todos, que veamos que haya fruto. Pero sobre todo, mis amados hermanos, yo quisiera decirles que el Señor nos hace la promesa de que Él va a estar con nosotros aún en medio de los problemas. La iglesia, hermanos, tiene una tarea de predicación. La iglesia tiene una tarea sanadora, porque cuando la gente entiende que Cristo está en su vida, hermanos, hasta las enfermedades se van. La iglesia tiene una fuente de poder que es Cristo, que es todopoderoso. Pero sobre todo la iglesia, hermanos, no se encuentra sola para realizar su tarea. El Señor está con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Les pido que
nos pongamos un momento de pie, los que están aquí y los que están en sus hogares también. Yo quiero invitarles, hermanos, a los que están en casa, tal vez tengan la oportunidad de tener su café, su pan, pero tengamos reverencia a la hora del culto. Que el Señor les bendiga. El domingo que viene es 1 de enero. Próxima semana, hermanos, tenemos Santa Cena para que se preparen. Y si alguien de mis hermanos se anima ya a estar con nosotros, vénganse a participar. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu bendición, porque tú nos has guardado y sobre todo porque cuando tú nos mandas a predicar tu palabra, también nos da la promesa de que tú vas a estar con nosotros. Gracias, Señor. Sabemos que aquí estás y que tú nos ayudas en los momentos difíciles. Estamos en tus manos, tú eres nuestro Señor y Rey, y nosotros estamos sujetos a tu voluntad. Lo creemos y queremos estar así. En el nombre de Jesús. Amén.